Bueno, hola otra vez en este vídeo, que como ya he dicho en el anterior, estamos hablando de la derrota loxodrómica. Cálculo de la derrota loxodrómica. Bien, ya os dije que hay lo que entendemos por problema directo y lo que entendemos por problema inverso del cálculo de la loxodrómica. El primero también se llama problema de la estima directa y consiste en que a partir de los datos que figuran aquí a la izquierda, el punto inicial del itinerario, su latitud inicial y la longitud inicial, conociendo el rumbo y la distancia a navegar, que navegaremos, se supone que vamos avanzando a velocidad constante, aproximadamente, es claro, naturalmente es una estima, pues es la velocidad de navegación que estimamos por el tiempo que vamos a navegar. Entonces, a partir de estos datos, queremos calcular cuáles son las coordenadas del punto final de nuestro itinerario, el punto F, la latitud final y la longitud final. Bueno, si os acordáis del vídeo anterior, ahí tenemos las formulitas que estamos utilizando, que las he enumerado con una etiquetita. Estas son la fórmula 1, 2, 3, 4 para no perdernos. Y la 7, es muy importante la 7, llamada ecuación de la loxodrómica, que a partir de la latitud media y del apartamiento nos da el incremento de la diferencia de longitudes, la longitud final menos la longitud inicial. Bueno, pues si os acordáis de todo esto, podéis parar el vídeo, volver atrás, anotároslo en un papel. Tenemos que, para calcular esa latitud final y la longitud final, como la latitud final es la inicial, más el incremento de latitud, y la longitud final, la latitud inicial, más el incremento de longitud, pues tenemos que calcular primero este incremento de L, ¿vale? Pequeña, minúscula, el incremento de latitud y el incremento de longitud. De la fórmula 2, vemos que el incremento de latitud es igual a la distancia que navegamos por el coseno del rumbo, que es el ángulo de ese triángulo, el ángulo marcado en ese triángulo rectángulo. Bien, sigamos. Y la distancia a navegar es el tiempo de navegación por la velocidad de navegación. Una vez conozcamos LI y LF, pues ya podemos calcular la latitud media, la semisuma de las latitudes. Y teniendo en cuenta la ecuación de la loxodrómica, la ecuación 7, pues ya, que es igual al apartamiento, a la razón del apartamiento y la latitud media, pues ya podemos calcular el incremento de L mayúscula, el incremento de longitudes, la diferencia entre la longitud final y la longitud inicial. Y esto es pues D por el seno del rumbo partido por la latitud media, teniendo en cuenta la fórmula 1. ¿Vale? Volved atrás, si acaso volved atrás, parad el vídeo y os aconsejo que os anotéis estas ecuaciones en un papelito para no tener que parar el vídeo y volver atrás tantas veces. Bien. Sigamos entonces. Bueno, esto ya estaría resuelto, porque como hemos visto, con el incremento de L mayúscula ya podemos calcular la latitud final, y con el incremento de L minúscula ya podemos calcular la latitud final. ¿Vale? Por supuesto, habremos tenido que calcular de camino,
por el camino de los cálculos, la distancia a navegar, y utilizar la calculadora científica para hacer estos cálculos de trigonometría básica. Bueno, el siguiente problema, que denominamos problema de la estima inversa, también el segundo problema de la loxodrómica, de la derrota loxodrómica, consiste en hacer justo lo contrario, sabiendo que nuestro punto de inicio, nuestro punto de finalización del viaje, con sus respectivas latitudes y longitudes, queremos calcular el rumbo que tenemos que mantener y la distancia a navegar, D mayúscula. De 3 y 4, de las fórmulas 3 y 4, la 3 es el teorema de Pitágoras y la 4 es la fórmula de las tangentes, de la tangente, pues ya podemos calcular lo que necesitamos para obtener el rumbo y la distancia a navegar. Recordemos que el incremento de la latitud es el F menos LI minúsculas, que ya lo sabemos porque estos son datos. Y para calcular A utilizamos la ecuación de la loxodrómica, la número 7. La número 7, ¿vale? Para calcular A. Entonces, si despejamos A de esta ecuación, el incremento de la longitud que está en el denominador del segundo miembro lo pasamos multiplicando al coseno de la latitud media en el primer miembro. Por tanto, ahí tenemos esa formulita que es la ecuación de la loxodrómica, y con ello ya obtenemos el apartamiento y el incremento de L minúscula. Ya podemos calcular por el teorema de Pitágoras la distancia a navegar y por la razón trigonométrica inversa el ángulo, puesto que ya conocemos la razón tangente, que es el apartamiento partido por el incremento de latitudes. Con la ayuda de la calculadora científica podremos calcular este ángulo. En la calculadora científica el arco tangente viene con esta notación, ¿vale? Tan menos 1. Es lo mismo. Bueno, y aquí solo me queda decir que lo que ya he dicho en los dos vídeos anteriores, y es que para grandes distancias, donde está la nota en verde, se utilizan las latitudes aumentadas. Las latitudes aumentadas están calculadas mediante teniendo en cuenta la proyección transversal de Mercator, mediante unas fórmulas de cartografía también basadas en la trigonometría, y también estas tablas también se llaman partes meridionales. Valen para navegando por encima de los 50 grados de latitud, ya sea norte o sur, y también para viajes de muchos centenares de millas náuticas, muy largos. O incluso cuando nuestro itinerario cruza el Ecuador y pasa de un hemisferio a otro. Eso simplemente, tal como lo he explicado, no daría una aproximación muy buena. Y repito, en lugar de utilizar estas latitudes, utilizamos las latitudes aumentadas, que se obtienen consultando estas tablas que ya he reseñado antes, que son las tablas del navegante de Ignacio Barbudo, por ejemplo. Aquí podemos encontrar estas tablas de latitudes aumentadas. Y haciendo exactamente lo mismo que acabo de decir, pero con las latitudes aumentadas, llegamos a calcular pues lo que estamos, en este caso, necesitando, la distancia navegada y el rumbo, pero con mucha mayor precisión. Y en el problema directo lo mismo, con las latitudes aumentadas, si nos encontramos en alguna de estas tres situaciones. Grandes distancias a navegar, de centenares de millas, de millas náuticas, o bien navegando en latitudes muy altas, o bien
viajes donde cruzamos el Ecuador de un hemisferio a otro. Bueno, en el próximo vídeo expondré 2 ejemplos, uno de cada problema, uno del problema directo, de la estima directa, y otro del problema inverso, del cálculo del rumbo y de la distancia, conociendo como datos la situación inicial y la situación final.